Gloria a Dios. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de compartir la bendita y eterna palabra del Señor. Te invito, por favor, acompáñame en oración. Soberano Dios, estamos muy agradecidos por tu bondad infinita, porque hasta el día presente tu mano poderosa, tu gracia nos ha sostenido. Te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo sea en la escena, ya que queremos leer tu palabra, aprender de ti, conocerte más. Permite que una unción fresca de tu Espíritu Santo sea sobre nosotros. Quita de nosotros todo impedimento, Señor, todo pensamiento contrario. Queremos estar libres para ti, estar libres para recibir lo que tienes para nosotros. Perdona, por favor, nuestros pecados. Limpia nuestros corazones, nuestros oídos, limpia los labios de este servidor, Señor. Quiero ser un utensilio de bendición, Señor. Límpiame, Señor, por favor. Te necesito, Padre Celestial, en esta hora. Vamos a leer tu palabra. Danos, por favor, revelación, ya que leemos en el nombre de Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de sus apóstoles. En el capítulo 14 vamos a leer del verso 8 al verso 15. Dice así la palabra del Señor. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Este es un pasaje en el cual se puede observar una de las anécdotas que vivió el apóstol Pablo juntamente con el apóstol Bernabé. Vemos lo que hace la humanidad, ¿sí? Ahí estamos viendo cómo la gente que tenían sus dioses, por lo cual eran paganos. Para ellos un dios era Júpiter, otro dios era Mercurio. Y cuando ven la obra que Dios estaba haciendo a través de Pablo y de Bernabé, entonces la expresión que ellos usan es: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. O sea, eso es, se podría decir, entre comillas, algo normal en gente pagana, que al ver a Dios haciendo maravillas a través de un ser humano, fije sus ojos en el hombre. O sea, entre los paganos podría ser algo natural. Pero con todo y lo natural que pareciera, a Pablo y a Bernabé eso les asustó, eso los llenó, se estremecieron con eso y dijeron: ¿por qué hacéis esto? ¿Sí? Inmediatamente ellos ven cómo estos hombres no solamente traen guirnaldas para ponerles como si fuesen dioses, sino también toros para sacrificar. Entonces ellos inmediatamente quieren detener lo que estos hombres van a hacer. ¿Por qué quieren detenerlos? Porque la palabra de Dios declara que el único digno de alabanza
digno de adoración, digno de honra y de gloria, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que vive por siempre, el que murió, pero vive y vive por los siglos de los siglos, aquel que resucitó. Entonces ellos de una vez los quieren detener, ¿sí? Les están diciendo, no, nosotros, dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Mis amados, ¿cuáles eran las vanidades? La idolatría, ¿sí? Una de esas vanidades. El querer rendirle culto a todo lo extraordinario. Ahora, que esto ocurriera entre los paganos, como decía hace un rato, pues podría ser natural para los paganos. Pero más adelante, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, dice la palabra del Señor, versículo 10 al 13 vamos a leer. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora, ¿qué estaba ocurriendo allí? Ya no eran los paganos, ya no eran los que tenían a los astros como sus dioses. Eran aquellos que habían recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador. Pero ante las cosas, ante las maravillas que Dios hacía a través de estos varones, entonces sus ojos se enfocan a los varones. Y empiezan a haber divisiones. Entonces uno dice, yo soy de fulano, yo soy del hermano sutano. Y el apóstol Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿No es uno solo el Cristo? Amén, es uno solo. Entonces, ¿dónde deben estar fijos nuestros ojos? Nuestros ojos deben estar siempre mirando hacia el autor y consumador de la fe. Amén. Aleluya. Nuestros ojos fijos en el Señor y Salvador, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este aparte que hemos leído aquí en Primera de Corintios es terrible. Terrible porque causaba divisiones. Entonces ahí los que decían yo soy de Pablo, entonces ya no serían cristianos, serían pablinos o paulianos, no sé cómo se podría decir, ¿sí? Los seguidores de Apolo ya no serían cristianos, ¿sí? Sino que tendrían su propio nombre, ¿sí? Los seguidores de Pedro, entonces no sé qué nombres tendrían, pero no serían cristianos. A pesar de que estaban siguiendo a un hombre que Dios utilizó, que el Señor Jesucristo les habló, posiblemente a Pedro fue de hombre a hombre, sí, humanamente, a Pablo fue de hombre, del Espíritu, de Dios Espíritu a hombre, pero les habló, sí, posiblemente a otros fue a través de sueños, a través de visiones, pero nosotros no tenemos que hacer divisiones de esa manera. Nosotros tenemos que saber que somos cristianos, seguidores de Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres, no más. Los demás son ismos, los demás son doctrinas, son sectas, lo demás es cosas que quieren alejarte a ti del Dios verdadero. Tú tienes que saber, tenemos que saber que la verdad está en la palabra de Dios. Entonces, en el principio, en la iglesia primitiva, surgen estas cosas en medio de los hermanos. Y yo soy de Pablo, ¿sí? Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. No, dice el apóstol Pablo, no. El apóstol Pablo dice, yo no fui crucificado por vosotros.
No tienen que ser seguidores míos, tienen que ser seguidores de Jesucristo. No se han bautizado, no fueron bautizados en mi nombre, en el único nombre que tiene que ser bautizados es en el que dice la Escritura. No más. El único nombre en el cual hay salvación, Jesucristo, no más. Y así empezó la iglesia, ¿sí? Y es difícil. En el capítulo 3, ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 3, dice la palabra del Señor. Vamos a leer del verso 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pregunta. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Mis amados, mi oración es que el Señor abra nuestro entendimiento. Porque muchas veces leemos la Escritura y la enfocamos para el pasado, cuando la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor no pasará, la palabra del Señor no caduca, tiene vigencia para el día de hoy. Y en este día nos está hablando a ti y a mí. Y nos está diciendo que si nosotros hacemos separaciones, contiendas, que si decimos yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo de Apolos, seríamos carnales. Ahora, estos hombres fueron grandes hombres en ese tiempo. Hoy tenemos la historia de lo que ellos hicieron. Pero el Señor, generación a generación, edad tras edad, tiempo tras tiempo, Él nunca se ha quedado sin un testigo, ¿sí? Como mínimo un testigo ha tenido en cada momento. Y este hombre, este testigo que Dios ha levantado, el Señor le ha dado potestad, le ha dado poder, le ha dado autoridad para hacer milagros extraordinarios. Y si en ese tiempo decían yo soy de Pablo y el otro decía yo soy de Apolos, en este tiempo lamentablemente la historia se repite. Dios levanta a un hombre con dones de parte de Dios y entonces ya la humanidad se desubica, ¿sí? La humanidad ya se aturde y dice, como dijeron a veces, como dijeron los paganos, dioses en forma de hombre han descendido a nosotros. Y aún de estos hombres que Dios ha levantado, los hacen ídolos. Aún a estos hombres que Dios ha levantado, les rinden tributo. Y ya no se hacen llamar más cristianos, sino que ya son dependiendo el nombre del hombre al cual están siguiendo. No permitamos, mis amados, que estos vientos de doctrina nos muevan. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo, por favor, acompáñame. El verso 4 nuevamente. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues, verso 5, primera de Corintios capítulo 3, voy a leer del 5 en adelante. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Ahora, vamos a enfocarnos en esta pregunta, ¿sí? Si tú me preguntas a mí, hermano, ¿qué es Pablo? Yo te digo, Pablo fue uno de los hombres más usados por Dios, que posiblemente escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pregunto, ¿es algo Pablo? Por supuesto, humanamente es mucho, ¿sí? Pero aquí el apóstol Pablo está hablando espiritualmente, ¿con qué ojos está viendo a Pablo? ¿Sí? Está llamando la atención, está diciendo, hombre, fíjate realmente quién es el que hace la obra. Entonces pregunta, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y responde, ahí seguidito responde, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora, podríamos hoy día nombrar muchos hombres tremendos que Dios ha levantado.
hombres para sus días. Y la pregunta sería, ¿qué pues son ellos? ¿Qué respuesta habría? La misma que está aquí plasmada en la Escritura. Servidores por medio de los cuales hemos creído. Entonces decimos, aleluya. No por el hombre, aleluya por el Dios Todopoderoso, aleluya por aquel que dio su sangre carmesí en la cruz del Calvario. Aleluya porque ese Dios Todopoderoso utilizó hombres, servidores, para que trajeran el Evangelio y nosotros lo pudiéramos aceptar. Alabanzas al Señor. El verso 6 dice, el verso 5 termina diciendo, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. O sea que no todos iguales, ¿sí? Uno con una forma diferente según los dones que Dios le concedió. El verso 6 dice, hablando el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora, un verdadero siervo de Dios hará conforme hizo Pablo. La honra y la gloria solamente a Dios. ¿Sí? Él no recibirá, un hombre de Dios no recibirá la honra y la gloria que deben ser dadas a Dios. Un hombre de Dios direccionará la alabanza al que vive por siempre. Un verdadero hombre de Dios dirá, no te inclines ante mí, yo soy un hombre, póstrate delante del Señor. Continúa diciendo el verso 9, Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué dice Pablo de sí mismo? Primero que era un servidor, ahora dice que es un colaborador de Dios. Conforme, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén, amén, amén. El apóstol Pablo, un siervo de Dios, un colaborador de Dios, está ubicándose, ¿sí? Dice, como perito arquitecto, yo puse el fundamento, ¿sí? Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento. El fundamento ya está puesto. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento sobre el cual se debe levantar la edificación, sobre el cual debemos crecer nosotros espiritualmente. El fundamento es Jesucristo, no hay más. No es mi movimiento, no es mi ministerio, no. El fundamento es Jesucristo, Él, su bendita y eterna palabra. Alabado sea el Señor. Pero el ser humano es persistente, insiste en querer dar alabanza a los vasos que Dios utiliza. Y no es de la época de Pablo ni de ahora solamente. En el pasado fue igual. Dice la palabra del Señor que hubo un tiempo en el libro de los Jueces, capítulo 6, dice el verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Sí? El verso 6 y 7 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo,
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El Señor les había dicho, les había dado instrucciones, no teman a dioses ajenos, pero ellos les temieron, ellos les dieron culto, ¿sí? Cayeron en idolatría. Lo que llama la atención, o quiero llamar su atención en este pasaje, es que cuando el pueblo de Dios se ve en angustia, se ve en hambre, se ve en pobreza, clama a Dios, dice el verso 7, y el verso 8 da la respuesta de Dios. Cuando el pueblo clama a Dios, Dios envía, dice la escritura, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante el clamor del pueblo? Un varón profeta. ¿Cuál era el nombre de este profeta? Hermano, ¿no dice allí la escritura? No, Señor, no dice. Porque este varón profeta era un siervo de Dios. Él no tenía interés en que se conociera su nombre. Él tenía interés en que se conociera la palabra del que le envió, ¿sí? Entonces, cuando dice que le envió varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ¿sí? ¿Cuál era el oficio del profeta? Hablar la palabra de Dios. Decir, así dice el Señor. Decir, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese era el oficio. Él necesitaba que la gente escuchara el mensaje de aquel que le envió. Habíamos leído en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, y vamos a retomar un poquito. Dice, capítulo 13, verso 16, de cierto os digo, dos veces de cierto, sí es amén, amén, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Este profeta del cual leemos aquí en Jueces 6, sabía su oficio. Sabía que él nunca iba a poder ser igual o mayor, ¿sí?, al que lo había enviado. Él sabía quién le había enviado, entonces la gloria era para él. Ahí mismo en el libro de los Jueces, capítulo 13, dice la palabra del Señor. El verso 1 en adelante dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Hay una pareja que no tiene hijos, pero el Señor decide visitarles, ¿sí? Pero no se le presenta a Manoa, al hombre, se le presenta a la mujer y le da instrucciones. Le dice que halló gracia, ¿sí?, que va a tener un hijo, que ese hijo será apartado para Dios desde el vientre, dice, desde su nacimiento. Entonces le da instrucciones de lo que debe hacer. Y esta mujer va y se lo cuenta a su marido. Llama la atención que termina diciendo el verso 6, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Verso 7 empieza ya a contar lo que el ángel le había dicho, o sea, las instrucciones que le dio. En el verso 8 dice la palabra del Señor, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío,
Yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Curioso, ¿verdad? Se le presenta primero a la esposa de Manoa. Manoa ora a Dios, ¿sí? Parece loable el motivo por el cual Manoa pide que vuelva el ángel, y Dios le escucha y regresa el ángel. Pero el ángel no regresa al esposo, ¿sí? Regresa a la esposa. Dice, volvió nuevamente a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente, el verso 10, a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levanta Manoa, va con la mujer, le pregunta, ¿tú eres aquel varón? Él le dice, sí, claro. ¿Sí? Entonces el verso 12 dice, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, lo mismo que ya le había dicho a su esposa. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Hasta allí. El ángel se presenta a la mujer, no al esposo. El esposo ora y vuelve el ángel y se presenta a la mujer. Ya cuando él llega, empieza a interrogarlo y la respuesta fue lo mismo que ya el ángel le había dicho a la mujer y que la mujer le había contado a Manoa. Dice la palabra del Señor, verso 15, y presta por favor toda tu atención. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Pregunto, ¿cuál era la intención de Manoa? ¿Qué quería hacer Manoa con un cabrito? El ángel sabía cuál era la intención de Manoa. Manoa quería rendir alabanza, rendir holocausto a aquel hombre, aquel mensajero que Dios les había enviado. Y él le dijo, no, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Es un hombre de Dios, ¿sí? Un enviado de Dios, un mensajero de Dios. Le dijo, no, yo no voy a recibir holocausto, no, yo no voy a recibir ofrenda, ¿sí? Yo no voy a recibir ese sacrificio, no, ese holocausto no es para mí, debe ser para Dios, ofréceselo a Él. Aleluya, alabanzas a Dios. El verso 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Oh Señor. Que Dios nos ayude. Porque Manoa estaba buscando idolatrar a este mensajero. Dentro de su ser tenía su intención, ¿sí? Dice el verso 18, en la versión nueva, en la traducción en lenguaje actual, dice, el ángel le contestó, mi nombre es un secreto, ¿para qué me lo preguntas? En la versión que estamos leyendo de la Reina Valera del 60 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Manoa sabía por qué preguntaba por el nombre. Porque él le dijo, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Honra y alabanza a nuestro Señor y Salvador, al que vive por siempre. No a sus mensajeros, no a sus siervos, no a sus predicadores, no a sus pastores. No. La honra, la gloria, la alabanza, solamente a Dios.
¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Posiblemente quería ponerle a su hijo el nombre del ángel. Posiblemente se iba a inventar un día para fiesta en honor a ese ángel. Pero el ángel no le dio su nombre, porque el ángel sabía qué era lo que el hombre quería. Y el ángel no iba a permitir que se diera alabanza a otro diferente. Solamente la alabanza para Dios. ¿Por qué? Dice la carta a los Efesios, acompáñame por favor. La carta a los Efesios, capítulo 4, verso 11 dice, verso 11 y 12, dice la palabra del Señor. Y él mismo, ¿sí?, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro Señor, ¿sí?, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ¿sí?, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo los constituye. ¿Para qué? Para la perfección, para a fin de perfeccionar a los santos. O sea que cuando el Señor nos levanta, no que nosotros nos levantemos a nosotros mismos, cuando el Señor nos levanta, es para que entremos al servicio, para que sirvamos a la novia de Dios, para que sirvamos a la iglesia de Dios, para que estemos listos, prestos para servir. Para que esta novia, para que esta grey, este rebaño, pueda ser perfeccionado. No fuimos levantados para nuestro propio provecho, para nuestro propósito egoísta, no. Fuimos levantados para el servicio para ustedes. Que Dios nos ayude a entender cuál es nuestra posición. Que Dios nos ayude a saber que somos servidores de Dios para el beneficio de la novia de Dios, para el perfeccionamiento. Gloria al Señor Jesucristo. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mis amados, somos hermanos, ¿sí? Somos consiervos, y Dios no hace acepción de personas. No tengamos un concepto más alto ni de nosotros mismos ni de los demás que vemos enfrente. Son nuestros hermanos, son consiervos nuestros. El grande es Dios. El digno de reverencia es Dios. El temible en batalla es Dios, Jehová de los ejércitos, ¿sí? ¿Cuál es el nombre, el único nombre en el cual hay salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Es el único nombre. Ese es el nombre que es digno de darle reverencia. El único nombre digno de alabanza. Los demás, dice el apóstol Pablo, nada es el que siembra ni el que riega. De hecho, el que es el mismo que fue, que es y que será. El que vive por siempre. El que da el crecimiento. Y ese crecimiento lo da nuestro Señor y Salvador. Dios nos da el crecimiento. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Cierra por favor tus ojos. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Padre mío, soy consciente, Señor, de que esta palabra tuya no volverá a ti vacía, sino que cumplirá su propósito, el propósito por el cual tú la enviaste. Padre mío, tú sabes que no busco el favor de mis hermanos, Señor, busco tu favor. No pretendo agradarles a los hombres, quiero agradarte a ti. Permite, mi Señor y Dios, que seas tú en la escena, tocando los corazones. Tu palabra declara que cuando se levantó el apóstol Pedro y dio su primer predicación, su primer discurso, se pudieron convertir más de 3,000 almas, Señor.
y cada día tú añadías a la iglesia los que deberían de ser salvos. Yo reconozco que tú sigues siendo el mismo, tú no has cambiado, mi Señor. Reconozco de que no puedo, Señor, no tengo capacidad para convencer a nadie de pecado. El único que convence de pecado es tu Espíritu Santo, mi Señor y Dios, no más. Lo que hago yo, mi Señor, es ser un siervo en tus manos, compartir la palabra, lo que tú has puesto en mi corazón para compartir a través de estos medios electrónicos. Te pido por favor que llegue a quien debe llegar, que lo escuche quien lo debe escuchar, Señor, y que abran los ojos de los que deben ser abiertos. Padre de la gloria, mi anhelo es servirte, mi anhelo es honrarte, mi anhelo es estar contigo en gloria. Ayúdanos, Señor, perdona nuestros pecados. Y Padre de la gloria, si en mi ignorancia, Señor, he dicho alguna palabra errada, corrígela tú en los corazones de mis hermanos, por favor. Pero que siempre podamos dar gloria y honra al que vive por siempre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuya es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Cuida de nosotros, mi Señor, que la sangre preciosa que fue vertida en la cruz del Calvario tenga el valor para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Esperamos, si es la voluntad del Señor, continuar compartiendo de la palabra de Dios. Que mi Señor Jesucristo te bendiga y hasta una próxima oportunidad.